Bueno, gracias Dan Lepard por atender a Paladares siglo XXI y por supuesto gracias a Iván Yarza, que va a ejercer en esta ocasión de traductor y que también ha sido el traductor de un magnífico libro que se llama Hecho a Mano, que ha escrito Dan Lepard, que ha traducido Iván. Y quisiera empezar ya por aquí, hablando ya un poco del libro. Este libro se ha convertido en la biblia ya de los panaderos artesanos. Yeah, the book has become sort of a small Bible of home bakers, artisan bakers. Yes, maybe for some. I think for others it's still a very strange adventure that they're not quite sure about. Dice que sí, para algunos sí, pero dice que él sabe que para otra gente es como una aventura un poco extraña, que no saben muy bien de qué va. Ajá. Bueno, antes de hablar después un poco más de su libro, quisiera que me definiese qué es para usted el pan. So before going into detail about the book, he'd like you to talk about, like, essentially what is for you bread. What is it? You know, I think for me, essentially bread is a combination of grains held together in some way. So I'm quite broad in my view of what bread is. I mean, for me, motilla arroz is a kind of bread. Dice que para él básicamente el pan es cereales que se han juntado de alguna manera. Entonces dice que su concepto de lo que es pan es terriblemente amplio. Por ejemplo, una morcilla de arroz es cereal cohesionado de alguna manera y dice que casi podría ser un pan. Usted empezó a hacer pan, según he leído, muy joven. Creo que una de sus primeras experiencias haciendo pan es a los 15 años, donde estaba tan emocionado que abría el horno para ver cómo iba la cocción. Y no es normal que a un chaval de 15 años, a un adolescente, le dé por hacer pan. ¿Qué encontró tan joven en un producto tan sencillo y a la vez tan complejo? He read somewhere that you started your first baking experience, you were quite young, like 15 or something, and that you were really thrilled by that, and he's surprised that at such an early age you were driven by a very simple food. What was it that really kept your attention? Well, yes, you're right. Gosh, I think I was very young, maybe 8 or 10, and at school they were baking. They were teaching us how to make boil hot cross bun. You know, these lovely hot cross buns. But you know, thinking back and our experience here at the Loaf, it's not strange that a small child enjoys bread. Dice que incluso era más joven, que recuerda a lo mejor en el colegio con 8 o 10 años que les hicieron un bollo típico de Pascua en Inglaterra que se llama hot cross bun. Dice que a ello le marcó mucho, pero que dice que ahora mirando ya, echando la vista atrás, que no es tan extraño porque incluso aquí en The-Loaf vemos como los niños se fascinan, ¿no? por esta cosa, que él no lo ve raro. In fact, what's more strange is that more children aren't introduced to bread in this way. Dice que lo que le llama la atención es que por desgracia no se introduzca a los niños muy jovencitos al pan, ¿no? Que sería algo muy... If you show a child how to make bread, you create a future baker. Claro, que si a un niño pequeño le enseñas cómo se hace el pan, estás creando un futuro panadero. Hablando de esto, hay una cosa que me ha sorprendido de usted y es, también en otra entrevista que he leído por ahí, la rapidez que tiene para identificar cuándo se hacen malos panes. Por ejemplo, usted aquí en San Sebastián ha identificado rápidamente que en los bares se hacen pinchos estupendos, pero que se estropean, al menos también desde mi punto de vista, con un mal pan que los acompaña. ¿Cómo se puede solucionar eso si es que tiene solución? Porque parece que la gente del mundo de la restauración se preocupa ya cada vez más por hacer dinero en vez de por también dar calidad. He also read somewhere that you're quite good at identifying when a bread is not properly done, which is bad bread. And talking in San Sebastián, you know, the pinchos, the scene is really nice, and some people are doing amazing pinchos, but that you probably identify that bread is not really good in those. Like, if there's something to be done, what could be done, or how could it be made? So, I love all bread in its place. I think all bread has an appropriate place on a table. You know, there's some bread that's perfect for the most extraordinary gastronom. Other bread is better on an aeroplane.
I just find it very strange when a chef who is choosing the most expensive ingredients buys the cheapest bread. Dice que, por ejemplo, él que le gusta todo el pan, que él realmente tiene una vista muy amplia. Entonces dice que hay pan destinado a los templos de la gastronomía más grandes, dice, y hay pan que está hecho para ir en un avión, en el menú de un avión. Dice, lo que sí que le llama la atención es eso, como un chef que escoge el ingrediente exquisito, pone un pan tan barato. So, the problem isn't with the baker, the problem is with the chef. The bakers are making bread that is appropriate for their market. The chefs need to choose bread that is appropriate for their market. Claro, que el problema no está en el panadero, el problema está en el chef. El panadero hace un pan que el mercado le compra y el problema es que el chef tiene que escoger un pan para su clientela, ¿no? Volviendo un poco a usted, cuénteme, cuando decidió ser panadero, ¿se encontró con problemas a la hora de encontrar quien le enseñase? Porque, al fin y al cabo, el mundo de la panadería sigue siendo casi un mundo de tradición que se transmite de padres a hijos y que no es fácil entrar si no perteneces, digamos, al grupo. ¿Cómo consiguió usted hacerse panadero? ¿Le costó entrar en el mundo de la panadería? Going back to you, when you started baking, he says like baking is a very close world. There's a lot of saga, there's a lot of family, like really becoming an apprentice or getting a master. It is difficult. How did you manage to break that close circle and enter the baking world? I created my own circle. Dice que él se inventó su propia herencia, su propio círculo de... I have never entered the baking circle, their baking circle. Dice que realmente él nunca se ha metido en el mundo de los panaderos, en el mundo de la panadería. And that's okay. I've created my own circle. I've attracted my own friends and companions, to use the French term. Dice que él pues en lugar de entrar a eso, lo que decías, ¿no? Ese ambiente un poquito más cerrado, en el que a veces es difícil por el tema de las sagas, de las familias y eso, que él pues, se ha creado su pequeño universo, pues conoce gente, tiene amigos panaderos, y entonces al final casi es como una cosa aparte. Es por lo tanto, por lo que acaba de decir, autodidacta, pero también se considera un francotirador de su profesión. ¿Como un francotirador? En el sentido de que está él solo con su círculo y entonces, bueno, pues va haciendo las cosas un poco como él cree, sin ajustarse a las normas ni a las tradiciones del mundo de la panadería. Y entonces, bueno, pues que está él solo haciendo, digamos, un poco también la guerra por su cuenta. Is it that since you are sort of like self-taught baker and he uses them whether you became like isolated and alone as a sniper, doing your own game, follow your own rules? How does it work? Oh, it was like that in the beginning. It was, well, you know, I don't know that you always notice when you're on a journey that you're on your own. I think you travel, you travel, and sometimes when you're traveling, whether it's a psychological journey or if it's an actual journey, you're so caught up in the things you see, the experiences you have, you don't always notice the isolation. Sometimes you think, I wish I had someone to share this with, but often no. Es decir, que pasa a veces como cuando viajas, que estás realmente metido en un viaje, ya sea algo psicológico o un viaje físico a sitios lejanos, desconocidos, entusiasmado con lo que vas viendo, con lo que vas descubriendo, con la propia experiencia del viaje en sí mismo, que a veces no te das cuenta de tu soledad. Entonces decir que sí, que a veces te gustaría encontrar compañeros de viaje con los que compartir, pero que a veces pues la misma rutina, o por decirlo así, el mismo hecho de ir haciendo, no te das cuenta de que, pues sí que estás solo, y que le gustaría a lo mejor poderlo compartir con más gente.